Somos Talent Development Coaching. Yo soy Gladys. Yo soy Sax. Y hoy, por fin, nuestra reacción a Stranger, interpretada por Dimash. Nos la han pedido muchísimo. Gracias una vez más por todos sus comentarios. Los leemos, los analizamos todos y cada uno de ellos. Y pues vamos a empezar con Dimash y Stranger a ver qué tal. Esta no la hemos escuchado, ahora sí que nos la pidieron y la vamos a oír por primera vez. Nada. Спасибо огромное. А теперь прозвучит новая песня. Примерно. You crown far as I can see. You crown underneath my feet. Stranger in a stranger's land. You chance to know who I am if I have the strength to begin again. Somewhere in my heart, in ancient times, I wandered through these valleys. I have climbed among the seas. Faces from my past, somehow divide the memories. I've said lost, I've lost, I feel them in me see. I can see new ground underneath my feet. Stranger in a stranger's land. New chance to know who I am if I have the strength to begin. You cry.
aguado otra vez, porque esto es, No. Es- No, tengo mucho que decir. es maravilloso. A lo mejor no mucho, pero muy concreto. Me encanta. Wow, 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 qué increíble. Es la primera vez, porque por lo general yo checo videos y escucho 10, 20 segundos y le digo a Gladys, vamos a analizar esta, vamos a analizar esta. Esta es la primera vez de todos los videos de Dimash Que no soy. que no lo oímos ni Gladys y yo Yo nunca lo oí. 3 segundos. Nos la recomendaron, la puse en pausa, le pusimos play los dos. Es la primera vez que escuchamos Que tú Stranger escuchas. de Dimash por primera vez. Por primera vez que no escuchas antes. Que no escucho antes. Perdón. Y no sé si quieres tú empezar Quiero porque empezar. Bueno, para empezar, no va a ser tanto lo que voy a decir. Para empezar, como él empieza su voz, es una voz con aire. Sus cuerdas vocales están cerradas, pero permiten el paso del aire y hay una voz. Airecito. De repente junta las cuerdas y emite voz suave, bajita, con sonido bajito, pero sus cuerdas están cerrando. Ahí hay dos tipos de sonidos que luego la gente no entiende qué pasa. Cuando te piden voz airosa o quieres hacer un poco de aire, haces un cuando quieres que esa voz no tenga aire y cierres, haces un es más nítida, no hay airecito. Él empieza así, maneja perfecto todo, ya lo sabemos, eso ya es algo que sabemos. Sí, porque Pero lo que sí, no hay que, muchos confundimos esto que dice Gladys de cerrar las cuerdas con hablar como susurrando y que empezamos a hablar así con mucho aire como para cuando no quieres despertar a alguien o que no te escuchen, pero eso es muy distinto porque entonces no cierran completamente bien las cuerdas, estás pasando mucho aire. Pero Dimash lo hace perfecto porque lo que está haciendo es contener su voz, hacerlo bajito, pero como dice Gladys, están cerrando las cuerdas, permitiendo esa sensación de dócil, de susurro, pero de una manera perfecta. Y lo que les voy a decir es bien sencillo. A mí me metió ahí como si yo estuviera... Él es muy teatral y ya lo hemos visto. Pero esto es como magistral. ¿Por qué? Porque para mí empieza una obra de teatro, eso es lo que vi. Es un musical, es algo en donde él entra como un personaje y después es otro personaje. Y después es otro personaje. Vimos que y como a después 5 o 6, o sea, no sé. Él es un musical representando todos los personajes. Pero perfectamente. O sea, no es como que te das cuenta que es Dimash y Dimash y Dimash. Yo no sé cómo, pero te ubicas como si fuera otra persona. Te ubicas como si fuera el personaje que... y el otro que hace... O sea, cada uno y todo él te lo actúa. Estoy muy impresionada. Eso es lo que quería decir, que es una obra de teatro personificada, todos los personajes hechos por él. Porque a fin de cuentas lo que hemos platicado en otros videos, nosotros nos enfocamos mucho al principio en que conozcas tu verdadera voz, cómo es el color natural de tu voz, tu emisión. Y una vez que tienes ese dominio de tu voz única y personal, puedes agarrar y engolar, impostar, manejarla hacia como donde quieras. quieres, pero de una manera correcta. Y Dimash nuevamente es nuestro ejemplo perfecto de que puedes hacer con tu voz lo que quieras, cuando quieras, como quieras. Sí, es y cierto. mantiene una salud vocal perfecta. O sea, Él podría ahorita seguirse cantando otra y cantar 10, 20, 30 canciones seguidas
y dar el mismo show mañana y pasado y el fin de semana. Energéticamente, hablando físicamente, se puede cansar mucho, porque es cansado lo que hace. Pero vocalmente no tiene ningún problema, nunca se va a cansar, jamás. Porque lo hace perfectamente bien. Conoce perfectamente su instrumento, que es lo que les hemos platicado siempre a todos. Cuando yo tengo un conocimiento real de cómo se manejan las cuerdas vocales, como está diciendo Sax, puedes hacer lo que te dé la gana con tu voz. ¿Por qué? Porque vas a saber engolar si es y quieres hacer eso engolado, lo vas a hacer, pero de la manera correcta, no como un recurso más. Entonces... Aparte, hemos dicho que no quemes todos tus cartuchos en una sola canción. Vas pasando de una a otra y vas demostrando tus cualidades, tu registro. Pero en esta ocasión es magistral como Dimash nos pasa por distintos colores de voz. Como otra vez personajes. su registro, cómo utiliza su voz de pecho, su voz Su de mix cabeza, voice su mix arriba. voice. Su mix voice arriba es una cosa impresionante, impresionante. Y es que es todo, Sax, es la fuerza, Cuando empezó, ahora sí, yo les puedo decir también, así ¡pum!, se me erizó la piel, hasta la cabeza, todo es un agasajo, y más ahora que cambiamos un poquito de formato y nos pasamos a la sala a Yo lo escucharlo disfruto mucho con más. las bocinas y con todo más acá. Yo la verdad lo disfruto más, no sé a ustedes si les guste, si quieren que regresemos al pasado, díganoslo. Yo lo disfruto muchísimo porque lo oigo súper bien y lo veo mejor. Y no les puedo decir más que en la improvisación que saca. El aire, aquí también nos vuelve a demostrar la capacidad de aire que tiene, cómo administra, toma aire porque no se ve que esté agitado. Es una manera tan natural que de uno eso debe se tomar trata. aire. Exactamente, es lo que hacemos los alumnos nuestros cuando estamos en clase. Siempre las clases empiezan con respiración, pero la respiración que te vamos a enseñar siempre ha sido una respiración que va a ser para siempre. ¿Por qué? Porque con la respiración calientas las cuerdas vocales, porque se lubrican, etcétera, y te sirve para ampliar tu capacidad pulmonar, tu capacidad de diafragma, tu fortaleza diafragmática. Dimash no tiene un problema. No tomé tiempo, estaba yo gozando, pero sí me queda claro que el dominio de aire de Dimash también es perfecto. Puede durar las notas Toda la preparación. tiempo que quiera durarlas. Toda la preparación del mundo tiene. Y esto es para nosotros definitivamente es un ejemplo porque es el resultado de una disciplina por parte de un artista tan completo que se ve que no nada más es llegar a donde está hoy día, sino que se sigue preparando, sigue creciendo, y esto es un entrenamiento, es una disciplina para real. siempre. Que si tú te mantienes, vas a seguir dando más y más y más, y no es la excepción. Hoy Dimash nos dio más otra vez, Sí. y me vuelvo a poner de pie, aunque me salgo de cuadro para volverle a aplaudir al señor Muy bien, Dimash, que muy bien, nos gustó muchísimo. increíble. Muchas gracias por esta recomendación. Sé Nos que falta el Ave María. Ave María. Yo quiero esa. Desde hace días estoy Sí. con quiero esa. Pero tú me sorprendiste con eso. Sí, el Ave María. impresionante. Porque bueno, Ave María la conocemos, no sé cómo la interprete Dimash, pero lo que he leído es que no necesitamos, no es de que debamos, Sí. así, necesitamos oírlo. Yo lo quiero ver. Ahora no se asusten, lo más probable es que también empecemos a analizar a otros cantantes, nos han pedido también otros cantantes, Sí. tenemos también ahí el gusanito de artistas que nos gustan personalmente mucho a nosotros, entonces no vamos a descuidar a Dimash, pero No, vamos para a dar nada, entrada también lo- a nuevos. Para los Dears, nosotros estamos analizando y seguiremos hablando de Dimash y viendo a Dimash, pero queremos también complacer a los demás que quieren ver otros videos Sí. y otro tipo de cosas. Y escúchenlo, porque hay cosas que a los Dears les puede gustar también, de ciertas personas que tenemos que son realmente muy valiosas. Así es, ya lo saben. Diferentísimos. Sí, nada que ver, pero nosotros seguiremos igual siendo Dears, nos encanta, nos fascina, seguiremos la huella de Dimash, yo creo que por muchos años, si no es que mientras Dios nos dé vida, seguiremos escuchando todo lo que Dimash nos siga sorprendiendo. Ujú. Les mandamos un abrazo, que Dios los bendiga, ya saben, si les gusta, denle like, activen la campanita, que nos ayuda mucho a seguir con nuestro canal, y por lo pronto,
nos despedimos. Que Hasta la pasen luego. muy bonito.